Hola amigos de YouTube, bienvenidos al capítulo de estreno del podcast Biblia a la Carta. En primer lugar, aquí con Martín, al que saludo con mucho cariño, y me gustaría saber por qué el nombre de su canal. Hola, estimados amigos. Bueno, este es el capítulo estreno del canal y el canal se llama así porque la idea es que como cuando uno va a un restaurante pide la carta para comer. Entonces pide esto, esto y esto. Entonces mi carta aquí es amplia, es extensa. Es de la Biblia en general y de todo lo referente a la Biblia. Como por ejemplo teología, teología bíblica, teología sistemática, exégesis, eh, hermenéutica, historia del cristianismo, apologética, todo relativo a la Biblia. Y también, por ejemplo, puedo hablar de la Biblia de una porción en general, de un personaje bíblico, de un personaje cristiano histórico, de un salmo, de un proverbio, lo que quiere decir. Bueno, y en el día de hoy les voy a hablar acerca de las parábolas. Ya Martín, ya que elegimos hoy día, ¿cierto? Con la carta en la mano aquí, la Santa Biblia, elegimos parábolas. ¿Qué son las parábolas, Martín? Las parábolas es una imagen ingeniosa, con palabras sencillas, cuyo fin y propósito es darnos a entender una lección espiritual profunda. Eso es una parábola. ¿Y cuál sería el concepto correcto que debemos tener acerca de las parábolas? Bueno, hoy en día, en los círculos evangélicos, se está despreciando de cierta manera los dogmas, lo que uno cree, lo dicho así, por ejemplo, creo en Dios Padre, Hijo, en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, como que dicen, no, hay que contarlo, hay que narrarlo, hay que decirlo como una parábola, lo cual está bien, pero en muchas ocasiones Jesús y la Biblia no solamente nos habla en parábolas. Por ejemplo, el Sermón del Monte, que nos habla acerca de la bienaventuranza, de la casa en la roca, de la casa que está abajo, que la casa que no estaba estable. Y bueno, y versículos del 5, de los capítulos 5 al 7 en Mateo, Jesús no nos está hablando en parábolas, nos está hablando en exhortación. Una exhortación es una advertencia cuyo fin es persuadir al lector o persuadir al oyente a que cambie su manera de vivir y que la viva de la manera en la cual se le está exhortando. Entonces, a pesar de que las parábolas es un recurso que hoy está tomando mucha relevancia y que estamos pensando que todo lo que tenemos que contar en parábolas, tenemos que decir que no solamente es el único, es un recurso excepcional, muy bueno, maravilloso, pero no es el único. Así que no tenemos que tener el concepto de que no, la Biblia, como que yo voy a leer la Biblia solo porque me gustan las parábolas, o solamente voy a leer las parábolas porque en las parábolas entiendo más. No, la Biblia es un libro completo que no debe leerse solamente en las parábolas, sobre todo en el Nuevo Testamento, sino debe entenderse completo. Por ejemplo, Romanos es como una teología sistemática del Nuevo Testamento, lo que escribió Pablo. Pablo escribía mucho dogma, por lo cual está bien hablar en parábolas, pero no tenemos que centrarnos en ellas exclusivamente. Y no tenemos que, como predicadores o como evangelistas, tenemos que hablar de todos los prismas que habló Jesús, o los cuales se nos presenta el Evangelio. ¿Nos podías dar el contexto, Martín, en el que se da esto en la Biblia? Sí. Bueno, hay que decir que el máximo exponente de las parábolas siempre fue Jesús. Jesús es el máximo exponente en las parábolas. Y bueno, hay algunas parábolas en el Antiguo Testamento. Sí, mira, qué bien. Yo te iba a preguntar justamente si solamente encontrábamos las parábolas en el Nuevo Testamento. Pero me ganaste, Martín. A ver, cuéntame dónde Por ejemplo, la encontramos. en el Salmo 78, que habla acerca de la fidelidad del Señor. En Ezequiel, que nos habla acerca de las profecías. Pero es una palabra distinta
que significa Misha, que esto significa en hebreo. Es una palabra distinta al griego. En hebreo quiere decirnos como sabiduría, como un proverbio. Así se utilizaba, como discurso en Job. Ya. En el Nuevo Testamento, en el griego, como en el hebreo se escribe en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo, mayoritariamente porque tenemos arameo en ambos, como es el 22, pero en el griego, en el Nuevo Testamento, es distinta la utilización del verbo, otro verbo. Por ejemplo, no sabemos si es una parábola completamente, pero por ejemplo, cuando Natán el profeta va a confrontar a David, luego a usted con Betsabé, le cuenta la historia de una oveja, de que tenía 100 ovejas, y que un hombre vino y le robó, mató al señor, al pastor, y le robó su única ovejita que tenía. Eso parece que David no iba a entender si él le iba a confrontar directamente. Era como una historia. Sí. Eso es como... también se podría decir que es como una parábola en el Antiguo Testamento. Ya. Tenía el mismo fin que en el Nuevo. Bueno, parábola también es una palabra griega. Es una palabra griega que significa para y boyé o parabolé. ¿Ya? Para significa junto a y bolé es lanzar. Entonces, literalmente significa colocar junto a, o poner junto a, o lanzar junto a. Eso significa parábola. Entonces la parábola indica una comparación entre dos cosas. En la Biblia hay libros que son poéticos, como Job, como los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés. Sí. ¿Y ahí se usan? No sé si se usan parábolas, pero se usan figuras literarias. Eso, figuras literarias diferentes. Como los antropomorfismos, que es como la figura de Dios para explicar algo con cualidades de hombre, las comparaciones, no sé, las metáforas, muchas figuras literarias, recursos literarios que la Biblia utiliza. La parábola, a diferencia de una analogía, por ejemplo, que la analogía es la comparación de unas dos cosas, la parábola como que parece, tiene un discurso un poquito más elaborado, tiene una trama, tiene personajes, tiene estas cositas, un poquito más, nos cuenta un relato un poquito más sofisticado. ¿Y por qué crees tú que se utilizaban las parábolas en los tiempos de Jesús? Se utilizaban... Solo la utilizaba él. Solo él utilizó parábolas. El resto de las personas que de alguna manera administraban la fe y todo eso en esos tiempos no lo usaban, como los fariseos, por ejemplo, no usaban ese tipo de recursos. Hay algunos rabinos que lo utilizaban, como un siglo antes que de Cristo. Ya, pero en el tiempo de Cristo solo él. Solo él. Ya. Habían registros anteriores, pero no eran muchos, no eran muy masivos. Ya. Él fue el máximo exponente y que la puso en el mapa y la desarrolló completamente. Y que le dio como límite insospechado que podía tener. Sí, no, son maravillosas. Son maravillosas. ¿Cuándo Jesús cambia su manera de entregar el mensaje o sus enseñanzas? Porque, como tú decías, no es todo el Nuevo Testamento que esté escrito en parábolas, que Jesús siempre habló en parábolas, porque nos habló, me sumo, ¿cierto? Digo que nos habló a todos en un lenguaje común, pero en algún momento aparecen estas parábolas. ¿Y por qué aparecen? ¿Por qué aparece esta forma de comunicar de Jesús? Ya. Bueno, tenemos que decir que estas parábolas aparecen en el último año del ministerio de Jesús, el tercer año. Algunos dicen que el ministerio de Jesús duró 2 años y medio, otros 3, pero para hacer un número redondo vamos a decir que duró 3 años. Sí. Y en el tercer año Jesús empezó a utilizar ese método de enseñanza. Bueno, y para tener un poco el contexto de por qué Jesús utiliza este método, hay que irnos
a Lucas 6, que está eso, Mateo 12 o Marcos 3 y 4. Pero vamos a ir a Lucas porque Lucas nos cuenta un poquito más, con más color. Lucas como un rato color, que nos cuenta un poco más de detalle, nos da a entender más cositas. Mateo es como en blanco y negro, pero Lucas nos habla un poquito más de color. Por eso prefiero Lucas. Entonces me gustaría que leyeras Lucas 6, Ya, versículo 1. Ya, con mi carta en la mano, ¿cierto? Me voy a ir a otro menú que sería Lucas 6, versículo 1, donde dice: aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas en las manos. Ya, ese fue uno de los puntos donde Jesús se encontró fuertemente con los fariseos. ¿Te refieres al día de reposo? Al día de reposo. Día de reposo es un catalizador para las parábolas. Bueno, los primeros versículos de Lucas nos dicen que los discípulos arrancaron la espiga y comieron. En los fariseos decían que prácticamente no se podía hacer nada el día de reposo. No podías trabajar, prácticamente no podías moverte. Y si hacías algo, que si salías a pastar a los animales, te podían lapidar. Era muy fuerte eso. Los fariseos tenían una mala interpretación del día de reposo. El día de reposo, como dice Isaías 58, era una delicia. Era hecho para que el hombre descansara. Como dice Jesús, el día de reposo es para el hombre, no por el hombre. Es para que el hombre descanse, no que el hombre se deba al día de reposo, sino que el día de reposo se debe al hombre. O sea, no estaba bien marcado de alguna manera qué era lo que uno tenía que hacer al día de reposo. Claro. En su génesis, por decirte. No. O sea, yo, a ver si te entiendo un poquito, o sea, yo lo que yo quiero hacer en el día de reposo es algo que me agrade a mí. Exactamente. Que me dé alegría, que Muy bien. Eso. Entonces, claro, por ahí va, ya. O sea, los discípulos, si tenían hambre, que para Jesús no era un problema que ellos comieran las espigas, que las espigas estaban hechas para comer. No había, para Jesús no era un conflicto eso. Entonces ahí empezaron a ver, esto a tener un encontrón fuerte con los fariseos. Pero hay que ir a Lucas 6, el versículo 6, y ahí es la gota que rebasó el vaso. Ya, Martín, a ver, voy a ir a Lucas porque esto me encanta, qué maravilla. Ya, a ver, dice Lucas 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿Qué hizo ahí Jesús? Bueno, me imagino que hizo. Ya, Martín. Jesús, como dijimos anteriormente, él entendía el principio para el cual estaba hecho el día de reposo. Entonces, él no iba a esperar, si tenía el poder, siempre tuvo el poder para sanar, pero si él podía sanarlo ese día, no iba a esperar al otro día para sanarlo. Su sanidad la iba a hacer en el día que correspondiese. Entonces Jesús, ese hombre de la mano seca, lo sana instantáneamente. Su dolencia se va, su enfermedad se va. Sí, porque podría venir a la mente, porque Jesús es nuestro pronto auxilio. Exacto. Como dicen algunas en su palabra, ¿cierto? Entonces, no sería tan pronto si él dijera, no, tienen que esperarnos unos días más porque estamos en día de reposo. Claro. Entonces, claro, él tenía esa mirada. Claro, entonces ahí después le preguntaron a maestro, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él dice que el día de reposo se debe al hombre, no el hombre al día de reposo. Entonces cuando vieron la popularidad que tenía Jesús, que la gente iban a él y se sanaban, que encontraban en él un maestro, encontraban en él algo que anhelaba su vida, algo indescriptible, inexplicable, y más encima estaba dando la influencia de que el día de reposo estaba poniendo nuevamente el paradigma que había que tener puesto en el día de reposo, lo cual no les convenía para nada a los fariseos.
y se terminó por desatar que quisieran prenderle, dice Mateo 12, que quisieran matarle. Entonces Jesús dice, me he desgastado tal vez intentando que los que no me quieren oír me oyen, pero tal vez no es necesario. Entonces Jesús dice, voy a contar parábolas. Y tal vez las parábolas a veces no son tan fáciles de entender. A veces nos cuesta, o decimos por qué esto. A los discípulos también les costó. Sí, porque las parábolas necesitan que uno tenga los oídos bien abiertos para Exacto. poder entender. A diferencia de un versículo que esté escrito, ¿cierto?, en otro, con otro recurso literario, que sé yo, que es más fácil, pero de verdad que a mí, cuando yo he oído las parábolas, eh, bueno, ya con el tiempo las entiendo ahora, pero al principio las tenía que leer varias veces para entender qué me decía. Y bueno, también le pasaba a sus discípulos, porque muchas veces le preguntaban, maestro, ¿qué quiso decir? Muchas veces ellos comentaban una parábola que Jesús había dicho, pero no la habían entendido. Entonces, sí, pero es un bonito recurso. Sí, y bueno, la primera parábola que se cuenta es la parábola del sembrador. Sí, Jesús hablaba en palabras sencillas, pero significaba que por ser las palabras sencillas no nos quisiera enseñar algo importante y profundo. sí. No significaba eso. La parábola del sembrador, tal vez nosotros que somos más de ciudad, y todos más o menos los que nos escuchan yo creo que son más de ciudad, entonces como que el paradigma del mundo agrícola no está tan impregnado en nosotros. Claro, hay muchas palabras y conceptos que uno no conoce. Como por ejemplo cuando la semilla cae en distintos tipos de suelo. Como que a mí me cuesta imaginarme los tipos de suelo porque no estamos ahí, no lo he Uno ve visto, siempre el mismo suelo. del mismo suelo. Pero para ellos era algo común. Por eso que yo también lo hablaba en un lenguaje común, para que todos pudieran entenderle. Y Jesús lo utilizaba para eso. Por ejemplo, hay un versículo de Lucas 8, del capítulo 8, nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Esta es una frase bien común en las palabras de Jesús, ¿cierto? Sí. Y Jesús lo que nos quiere dar a entender es que, como dice la traducción al lenguaje actual, que es otra traducción de la Biblia, dice, el que tenga oídos para escuchar, escuche con mucha atención. Ese es como la matriz de las parábolas, que tiene, el que quiere escuchar, no haga con atención. Entonces, él nos quiere decir de que las parábolas, para ser entendidas, requieren que nosotros nos pongamos atención en ellas, que nos dispongamos, que nuestro corazón anhele poder entenderlas. A diferencia del que no quiere oírlas, el que no quiere oírlas y no tiene mayor interés, no las va a entender. Pero el que quiere, el que busca, como sus discípulos, las va a entender. Porque Jesús le pedía, maestro, explícanos esta parábola. Jesús no tenía ningún reproche ni ningún problema en explicar las parábolas, porque él veía el interés en ellos, porque veía que querían entender. Pero los que no se desgastaba intentando explicarlo. Sí. Sí, sobre todo los fariseos, Los fariseos que no habían entendido nada hasta ahí. no habían entendido nada. Y Jesús también nos quiere dar a entender de que para entender una parábola no necesitamos tener un buen conocimiento intelectual ni una gran preparación académica, no. La puede entender cualquier persona que quiera descubrir la verdad. Muchas veces se piensa comúnmente que las parábolas, lo he escuchado que han predicado algunos pastores de que la parábola fue hecha para que no entendiéramos. Sí, Martín, creo haber escuchado a algún pastor que dijera eso. Pero tenemos que decir de que su objetivo no era oscurecer la verdad, sino iluminarla. Sí, alguna vez que escuché eso pensé, pero ¿por qué Jesús Sí, quiere esconder alguna verdad? Pero tú me estás aclarando el tema. Y gracias por eso, Martín.
Claro, él la quería dar a entender para mostrar su misericordia, mostrar su amor. La daba a un lenguaje común para que todos lo pudieran entender. Ese era su objetivo, no era oscurecer la verdad. Y es por eso que las parábolas son tan importantes. Y Jesús las relató tantas veces. Y bueno, también hay que decirte que las parábolas nos quieren decir misterio del reino de Dios. Un misterio significa algo oculto, algo como esotérico. No, nos quiere decir algo, nos quiere decir como lo que no estaba revelado, ahora se revela. Ya. Porque un pasaje muy ad hoc es 1 de Pedro 1, el versículo 10 al 11. Me gustaría que lo pudieras leer. Ya, a ver, Martín. Ya, aquí lo tengo. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaban acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este pasaje nos quiere dar a Sí. entender de que lo que vemos ahora, lo que vieron los primeros cristianos, lo que vemos hasta hoy, vimos el cumplimiento de la palabra, vimos la palabra de Dios, vemos el Evangelio, pudimos creer en Jesús. Pero eso los profetas como Isaías, Jeremías, como Isaías 53, ese pasaje que nos quiere dar a entender la misión y el carácter de Cristo, pero era como una esperanza, no era algo que ellos palparan ni que estuvieran viendo en ese momento, era algo que ellos esperaban. Y en ese tiempo Jesús lo dio a entender. Entonces por eso Pedro dice que los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros indagaron acerca de la salvación y anunció las glorias que vendrían tras de ellos. Este pasaje es conmovedor porque nosotros somos indignos, inmerecedores de recibir esta gracia de Dios, este conocimiento del Dios Santo, pero de alguna manera, por su misericordia, nos dio a entender estas verdades. Y en parábolas, cosa que fuera accesible para todos y que todos pudieran entender. Y bueno, para finalizar, quisiera leer una cita que escribió Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, que nos habla acerca un poco del carácter de las parábolas y el carácter de Jesús. Spurgeon dice que Jesús siempre manifestaba sus sentimientos y lo que pensaba, que hablaba de lo que estaba en su mente en un simple y claro lenguaje que los más pobres de los pobres y los más bajos de los bajos estaban ansiosos por escucharla. Y Jesús no estaban ansiosos por escucharle los grandes doctores de la ley, ni los escribas, ni los fariseos. Eran muy pocos los que estaban. También habían, yo creo que existían algunos que estaban como Nicodemo, que querían escucharle. Pero no entendía. Pero no entendían y no estaban ansiosos, no tenían esa hambre por conocer. No tenían esa hambre. Y por ejemplo, algún versículo dice: Padre, qué bueno que tú, o a ti te plació esconder estas cosas a los sabios y entendidos y revelársela a los niños. Entonces, ahí Dios muestra su misericordia con los niños, con las personas rechazadas por la sociedad. Esos eran los que estaban más deseosos de escuchar a Jesús y a los que Jesús llamó amigos. Entonces, las parábolas nos indican y nos conmueven porque nos hacen entender los misterios del reino de Dios, lo que para los profetas y para todos los del Antiguo Testamento que caminaron con Dios no pudieron ver claramente. Nosotros lo vemos claramente en un lenguaje simple que, si queremos entender, Jesús siempre nos lo va a dar a entender. Bueno, amigos de YouTube, me despido a Martín también. Fue un rico plato que nos servimos a la carta hoy día. Y bueno, con la carta en la mano, ¿cierto? Nos despedimos. Bendiciones para todos. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta luego. Pobre de ti que no se